Hola, ¿qué tal? Yo soy George y esto es Hipótesis Nula. La hipótesis del día de hoy es: las brujas eran las mujeres rebeldes de la Edad Media. Si te gusta el cine de horror, ya habrás visto, sin duda, la película The Witch o La Bruja del director Robert Eggers. Y si además piensas que el cine de horror puede ir más allá de los clásicos jumpscares y proponernos una narrativa más interesante, habrás encontrado en La Bruja un filme inigualable. Ambientada en la Nueva Inglaterra del siglo XVII, en medio de la histeria de las brujas que tuvo lugar en las colonias británicas y que culminaría en los famosos juicios de Salem, Eggers nos cuenta la historia de una familia exiliada de su comunidad por su radicalismo religioso y que tiene que establecerse en el extremo de un bosque amenazante dentro del cual merodea un mal desconocido. Una bruja, una cabra negra, Black Phillip, la histeria religiosa y un contexto sombrío son los ingredientes de La Bruja. Pero ¿qué podemos decir de las brujas más allá de los conjuros, los hechizos y los amarres? Pues aquí en Hipótesis Nula te lo decimos. Entre 1692 y 1693 ocurrieron los famosos juicios de Salem. En esos juicios, más de 200 mujeres fueron acusadas de practicar brujería y 20 fueron ejecutadas. Eventualmente se admitiría que nunca se llevaron a cabo procedimientos serios para determinar la culpabilidad de las acusadas. Y en 1702 la corte declararía injustos y fuera de la ley a estos juicios. Pero no sería sino hasta 1957, 250 años después, que el estado de Massachusetts se disculparía formalmente por estos juicios. En la revista Science se publicaría un artículo de la doctora Linda Caporael en el que se explicaría que posiblemente un hongo que crece en los cereales, conocido como cornezuelo del centeno, sería el causante de los síntomas que serían interpretados como eventos demoníacos. Ingerir este cornezuelo podría provocar espasmos musculares, vómito y alucinaciones. Este hongo puede infectar muchos cereales como la avena, el trigo y la cebada, y la ingesta en animales y personas puede causar grandes problemas. Antes de que se conocieran sus efectos nocivos, este hongo era molido junto con el trigo y consumido en harina que se horneaba para hacer el pan. Quizás los efectos demoníacos no tenían otra causa más que una mala dieta. Pero la imagen de la bruja es todavía más vieja que los juicios de Salem y el cornezuelo del centeno. Desde la antigüedad han existido mujeres que profetizan el futuro y que los griegos y los romanos llamaban síbilas. Por ejemplo, Platón y Heráclito hacen referencia a mujeres que eran inspiradas por el espíritu profético o aconsejadas por los dioses. Incluso Sócrates pensaba que la filosofía podría estar inspirada por alguna clase de demonio. En la Odisea, Homero nos cuenta el encuentro entre Odiseo y Circe, la bruja o hechicera que vivía en la isla de Ea y que convierte a toda su tripulación en cerdos. Pero, ¿qué pensarías si te digo que la brujería era un acto revolucionario? ¿Un movimiento feminista en contra de las costumbres medievales? El historiador francés Jules Michelet publicó en 1862 un interesante libro llamado La Bruja. En este libro, Michelet considera que la brujería fue una reacción a la miseria, abandono y servidumbre en la que vivía el pueblo, especialmente la mujer, en la Edad Media. Esta rebelión, que pondría de cabeza el orden medieval, sería encabezado no por los varones, sino por las mujeres que desafiarían la moral del feudalismo en el medievo. Dos son las nociones que Michelet considera relevantes en esta revolución medieval. 1. La rehabilitación del vientre. 2. El empirismo popular. En la Edad Media se tenía la creencia de que solo el espíritu era noble y que el cuerpo no lo era, pues este estaba ligado a la naturaleza, y la naturaleza estaba ligada a la tentación, y la tentación iba de la mano del pecado, algo muy parecido al sermón que Caleb, uno de los personajes de la película La Bruja, recita de memoria en el bosque. Fui concebido con pecado y nací en la iniquidad, el pecado original de Adán y mi naturaleza corrupta. Mi naturaleza corrupta carece de gracia y se inclina al pecado, solo al pecado continuamente. La religiosidad de la Edad Media consideraba que la carne y su representación, la mujer, eran figuras impuras. La mujer parecía reunir todas las miserias y todas las condenas que la Iglesia vinculaba a su sexo.
La mujer, siendo la primera en sufrir, será la primera en rebelarse. Se convertirá en bruja. Aquella mujer que realizaba el pacto y se convertía en bruja desafiaba el status quo medieval. En los aquelarres, en las reuniones nocturnas de las brujas, la mujer sería la hostia, el altar y el sacerdote, teniendo un lugar primordial que difícilmente le hubiese sido dado por los hombres de su pueblo, y mucho menos por los hombres religiosos. La bruja, en su mundo paralelo, era aquella mujer que hacía todo al revés del mundo sagrado, y que exclamaba, dentro de un mundo extremadamente religioso y dominado por los hombres, no hay jerarquías, no hay nada impuro, no hay nada sagrado. En ese mundo paralelo e inverso tenía lugar la rehabilitación del vientre. La mujer, como bruja, en el aquelarre era el principio y el final, el alfa y el omega. Las brujas representaban también esa vuelta a la naturaleza. En el medievo se consideraba que la naturaleza era opuesta a lo divino, por eso se pensaba que ella era la fuente de la tentación y el pecado. Tal vez eso explica lo temible que se ve el bosque y la naturaleza en la película de Eggers. La bruja, al contrario, volteó a ver a la naturaleza, a las hierbas y a los minerales para curar al moribundo, para resolver los problemas del amor, para conseguir los tesoros deseados, en fin, para intervenir en el plan divino de Dios. Las brujas fueron a la naturaleza para encontrar el conocimiento mediante la experiencia que les permitiera lograr sus objetivos. En una época en donde la mayoría de los hombres volteaba al cielo para encontrar las respuestas a sus preguntas, las brujas tuvieron el descaro de mirar a la naturaleza. Y no solo eso, sino aprender a dominarla. Este empirismo popular es la manifestación más ordinaria de formulaciones más sistemáticas como las del filósofo Francis Bacon. El filósofo Francis Bacon escribiría en el siglo XVI su obra magna, el Novum Organum, y sería considerado uno de los fundadores de la metodología de la ciencia moderna. Bacon pensaba que el método científico debe ser inductivo, es decir, que debe partir de la naturaleza, específicamente de la experiencia, para formular leyes generales. También pensaba que no hay nada en la razón que pueda ser considerado sagrado o intocable. Esto no quiere decir que la ciencia tenga sus raíces en la brujería medieval, pero sí le otorga relevancia al estudio de la naturaleza y de la materia por encima de las explicaciones religiosas o divinas. En una época en la que todo era herejía y era explicado por la magia y la superstición, quizás se debe reconocer que estas mujeres tuvieron el arrojo de buscar las respuestas en la naturaleza en vez de esperarlas a que cayeran del cielo. Y aunque ahora resulte poco recomendable recurrir a remedios mágicos y a hierbas para solucionar nuestros problemas, el empirismo popular y la reivindicación del vientre fueron el acto de rebeldía de estas mujeres medievales. La lectura de la brujería que realiza Jules Michelet es sumamente interesante, porque además puede considerarse un estudio con perspectiva de género, escrito en el siglo XIX. Pero dinos, ¿tú qué crees? ¿Crees que las brujas realmente invocaban poderes malignos o simplemente miraban el mundo de manera distinta? Déjanos abajo tus respuestas. Si el video te gustó, no te olvides de darle me gusta, suscribirte y compartirnos en todas tus redes sociales. Si te interesa saber más acerca del tema, en la descripción del video te dejo las referencias y el artículo de la revista Science para que puedas consultarlo. Yo he sido George y esto fue Hipótesis Nula. Chao, chao, lejos. ¿Qué es lo que puedes entregarme? ¿Quieres probar el sabor de la mantequilla? ¿Quieres un lindo vestido? ¿Quieres vivir de manera deliciosa? Sí. ¿Quieres? ¡Eso me fue!